En este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Axiología Religiosa y Comunidad Palmareña. Este proyecto retoma el pasado palmareño histórico-social, con características de una religión con una visión tradicional agraria de la vida. Además, descubre un proceso de cambios basados en la estructura económica del pueblo palmareño a mediados del siglo pasado. Los cambios se derivan en la necesidad y la falta de soluciones a problemas socioeconómicos derivados de un modelo económico agrario tradicionalista y la práctica religiosa que no puede suplir las necesidades por medio de la fe. También señala el surgimiento de nuevas orientaciones religiosas que denominan religión a la carta. Esta New Age atrae a nuevas generaciones, especialmente a palmareños con un índice de educación superior. Para conocer más sobre este controversial tema de investigación sobre las transformaciones religiosas de la comunidad palmareña, la licenciada Ani Umaña conversó con el doctor Dagoberto Núñez y el licenciado Andrei Pineda, ambos de la Universidad Estatal a Distancia. Núñez es doctor en educación con énfasis en mediación pedagógica. Además, es licenciado en comunicación y teología. También posee una maestría en cultura centroamericana con énfasis en religión y sociedad. Es profesor en cursos de comunicación, teología y métodos de investigación en el Instituto Teológico de América. Por su parte, Andrei Pineda es licenciado en Sociología en la Universidad de Costa Rica. Su tesis versa sobre el movimiento religioso pentecostal en Costa Rica. También cursa el bachillerato en Filosofía que ofrece la misma universidad. Desde hace 2 años funge como asistente de investigación en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, particularmente en el espacio que este centro dedica a la investigación del fenómeno religioso. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema de hoy es Axiología Religiosa. Nos acompañan Dagoberto Núñez y Andrei Pineda. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Axiología religiosa. Es un tema que lo deja a uno pensando. Expliquemos un poco a la gente en qué consiste la investigación. La axiología religiosa está relacionada con el esfuerzo de explicación desde el punto de vista de los valores que toman a Dios como referente, por decirlo así. Digamos que es la dimensión espiritual del ser humano relacionada con las necesidades materiales, sociolaborales de las personas y de los grupos. Fundamentalmente la axiología religiosa es el esfuerzo, digamos, por comprender cómo una comunidad, en el caso por ejemplo palmareño, a través de su historia resuelve sus necesidades materiales intrínsecamente unidas, muy unidas a las necesidades espirituales de desarrollo humano. Fundamentalmente, digamos así, ese sería como el concepto básico de la axiología religiosa, digamos. Y la axiología religiosa, en Palmares específicamente, la historia de ese Palmares, ¿cómo se empieza? Sí, digamos que en un primer momento, cuando no estaba ocupado el territorio de lo que hoy es Palmares o el Valle de los Palmares, podemos decir como referente que existía en la parte más oriental del Valle Central, en la parte de Juan Viñas, Turrialba, una experiencia de gran hacienda cafetalera. En Palmares, dichosamente, digamos, la zona del Valle de los Palmares que se le conoció, la experiencia no fue de gran hacienda, sino que es como que se experimentó por medio de algunos grupos familiares que se expulsan prácticamente de la zona de San José y llegan a la parte occidental. Inicialmente se dedican a la siembra del tabaco, que en aquel momento era ilegal, ¿verdad? Prácticamente una década y media después deciden iniciar procesos de siembra de café, que poco a poco va sustituyendo, digamos, el tabaco. Perdón, en este caso yo quisiera añadir que también la selección de Palmares parte de un conocimiento previo de la historia de la comunidad, en la que constatamos que la influencia de la Iglesia Católica, por ejemplo, fue vital en la primera parte de la historia del cantón. Eso, sumado al modelo, digámoslo así, de trabajo dominante, que era agrario,
Y estos dos aspectos de la realidad palmareña nos parecieron, además de coincidentes, determinantes de los valores que motivaron a la comunidad palmareña a desarrollarse como tal, que permitieron una visión global de la existencia como palmareños, que permitieron también la cohesión social del cantón, por ejemplo. Y nos parece que estos fueron factores determinantes para elegir Palmares como un lugar ideal, en tanto representa un estudio de caso representativo desde nuestro punto de vista de la realidad costarricense en términos más globales. Si nosotros decimos que el concepto, digamos, de religión tradicional, por decirlo así, que es el que en Palmares es el papel que jugó la Iglesia Católica, es muy coherente, por decir así, con el estilo de vida campesino, con la familia campesina, con los ideales de vinculación comunitaria que tiene el campesinado. Es decir, hubo una religión católica que fue, digamos que ese es su estilo, su forma de organizar a la comunidad, es muy consistente con el patrón de producción campesina. En ese caso del café y del tabaco, que simultáneamente se fueron sembrando durante esa primera mitad del siglo XX. Palmareños de ayer, veámoslo en esta cápsula. Observamos que de pronto, haciendo un análisis actual, nos encontramos que hay un 63% de católicos, que un 15% son evangélicos, que hablamos de un 2-4% de otras manifestaciones religiosas y que hablamos de casi un 19%, casi un 20% de no creyentes. Pero cuando ahí se hace el análisis de lo que es, por ejemplo, el concepto de Dios, notamos que hay un 97% y más que se habla de ese concepto de Dios, que lo tienen claro, lo tienen marcado. Es decir, que inclusive el concepto de no creyente, el no creyente no puede tomarse como ateo, como que no sigue esta concepción, está metido ahí. De alguna manera, todas estas personas encuestadas, de alguna manera, en mi opinión personal, han bebido de las fuentes del catolicismo. La construcción del Templo de Palmares es algo fantástico. Quienes no han podido ver este templo, yo los invito a que vayan a verlo, a que vayan a ver cómo se hizo esa amalgama para poder construir este templo, para poder labrar esas rocas, cómo estos campesinos con carreta pudieron trasladar esas rocas de distancias considerables por caminos realmente, eran que a los animales se les iba el barro hasta arriba, cómo pudieron, tenían necesariamente que tener una fe muy fuerte, muy inquebrantable y algo muy importante, un actor social, que era la Iglesia Católica, y sobre todo dos curas fundamentales, el obispo Echeverry y Manuel Bernardo Gómez. Considero que Palmares, como todo, yo diría que todo Costa Rica y América Central en sus inicios, había mucha solidaridad, sinceridad, y el ser humano estaba por encima de cualquier otra cosa, se querían mucho y trataban siempre de ayudarse unos a otros. Inclusive luchamos con nuestras familias para volver a aquel Palmares de ayer donde todos se unían, donde todos celebraban cumpleaños, el Día del Santo, la Feria del Pueblo, el Día de la Patrona. Siento que se puede volver, inclusive puedo decir que estamos en ese proceso, porque la familia es lo más importante, y si nosotros sabemos mantener unida a la familia, vamos a lograrlo. Si la familia se desintegra, cuesta mucho. La estructura actual del Templo de Palmares fue construido entre 1892 y 1914, gracias al esfuerzo y colaboración de los pobladores. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac
El pueblo palmareño es por tradición católico con un promedio del 62%, no creyentes con un 19%, evangélicos con un 15% y un 3% pertenecen a otras religiones. La situación religiosa actual en Palmares, si la vemos superficialmente, está bien. Es decir, en cuanto que hay infraestructura, hay asistencia a los cultos, hay ceremonias en algún momento bastante concurridas. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del compromiso de la comunidad católica con los reales problemas de la comunidad, quizá es deficitaria. Los festejos populares en su primera edición datan de 25 años atrás y en los últimos 10 años es notoria la presencia de empresas comerciales absolutamente mercantilistas que promueven valores muy relacionados, o antivalores, o valores negativos, muy relacionados con el propósito fundamental de obtener ganancias a costa de todo. A costa de todo significa sustancialmente una serie de hábitos y costumbres que hacen modificar las conductas religiosas de la población. Personalmente, y eso no quiero con esto decir que forma parte del criterio de todos los miembros del grupo al cual represento, personalmente creo que hay una gran dosis de catolicismo superficial. Es superficial porque, bien, se cumple con la parte ritual, se cumple con la confesión anual o la visita semanal al culto, pero el catolicismo como religión institucional tiene que superar esa etapa para convertirla en una forma de vivencia permanente y comprometida. La importancia de la existencia de las iglesias cristianas evangélicas acá en Palmares es porque nos hemos enfocado por el bienestar de nuestra comunidad, nuestro pueblo, los buenos principios. Hemos pensado en la juventud, en los niños, y basado en eso estamos implementando un trabajo para rescatar a los jóvenes y a los niños de la drogadicción y de tantas cosas que hoy el mundo les ofrece, ¿verdad?, que no los lleva a nada bueno. La metodología de esta investigación, ¿cuál fue? Bueno, nosotros partimos de la reconstrucción de dos matrices, nosotros le llamamos matrices, que básicamente lo que hicimos fue reconstruir en términos sociohistóricos el pasado palmareño desde dos ámbitos principalmente, el de la axiología religiosa, o sea, los valores religiosos, y el de los modelos sociolaborales, o sea, de la forma fundamental de reproducción de la vida económica palmareña. Esa es la primera matriz del pasado. Después reconstruimos una segunda matriz del presente a partir de los mismos ejes, o sea, lo religioso y lo económico o laboral. Y básicamente lo que hicimos fue contrastar estas dos matrices para ver qué tanto de la primera matriz se mantiene en la actualidad o qué tanto ha desaparecido. Entonces, a pesar de que pueda resultar una obviedad que ha habido cambio, porque sabemos que las sociedades y la historia no es estática, nosotros tratamos de dar cuenta del carácter de ese cambio. Y también tratamos de dar cuenta del hecho de que los cambios sociales no son naturales y que esto que se ve muchas veces como normal, por ejemplo, que haya más instituciones religiosas aparte de la católica en las comunidades en el país en términos generales, no es un proceso natural, sino que responde a ciertas dinámicas de las que hay que dar cuenta. Y básicamente esa es la metodología. En la investigación ustedes hablan de la determinación que tuvo la construcción del templo
en el desarrollo del Palmares del pasado. Sí, sí, fue muy importante, fue, digamos, un momento de cohesión por excelencia de lo que es una comunidad que entrega mucho trabajo voluntario, que es lo que más podía entregar una comunidad que la mayoría de la gente era de pocos recursos. Entonces, esa fue una característica del pasado. Es muy importante que en los objetivos principales de la investigación se hace ese esfuerzo de comparar ese pasado con lo que ocurre hoy. Nosotros encontramos, por un lado, que sí que es fundacional, digamos, la construcción del templo en términos de que la gente participó y lo hizo suyo, pero el eje vertebral de la investigación lo que nos revela es que si le quitan a un sistema de vida, como un sistema campesino palmareño de los años de mitad del siglo pasado para atrás, si le quitas la vida, digamos, lo que sustenta la vida campesina, lo que hoy se conoce como desruralización o desagrarización, es decir, la desaparición del sistema agrario hace que también se conmueva, se transforme la vida religiosa. Es decir, si lo que sostiene la vida religiosa, por ejemplo, la tradición católica en esa comunidad es el estilo de vida campesino, el modelo de familia campesina, cuando eso desaparece, cuando se le quita energía, vigor, apoyo al mundo ese de la tierra, cuando la gente tiene que verse urgida de vender, cuando a veces sin verse urgida la presionan para que haga otra cosa. Es el caso, digamos, de Palmares, donde se perdió prácticamente, digamos, el trabajo campesino, perdió la vigencia y el vigor y fue sustituido prácticamente por el trabajo, por ejemplo, en el aparato del Estado, digamos, del mundo comercial, etc. Entonces, se modificó sustancialmente la base social, la base económica que sostenía una visión de mundo que de alguna manera era única. Entonces, ese es, digamos así, lo más importante que descubrimos en esta investigación. ¿Podremos volver a los palmareños de ayer? Veámoslo en esta cápsula. Algunos de los factores que han hecho un cambio en la mentalidad religiosa del palmareño, pues es el secularismo en que vive la sociedad actual, la pérdida de valores morales y religiosos, y por un lado, pues la globalización de la misma sociedad, entonces que va perdiendo pues la centralidad de la vida religiosa. Que conforme se desarrolle el tiempo, vamos a tener más controversia con la introducción de otras religiones que no son precisamente las judeocristianas. Podría darse una síntesis religiosa que podría trascender en el tiempo y como algunos han opinado, llegar a un sincretismo religioso, a una religión única, a un gobierno único y por lo tanto perderse la doctrina y la evangelización cristiana. Y en esa medida le tocará a las clases marginadas que no se encuentran identificadas con el Dios dinero, con las costumbres de la época, con la opulencia, buscar ese acercamiento con ese Dios, vivirlo, volver a ese primer amor y ejercer el principio de solidaridad, buscar ese amor con los menos necesitados, algo que las religiones en un principio buscaron, ser una intermediación entre Dios y los hombres y entre los hombres, cosa que se perdió porque caímos dentro del materialismo y ese materialismo es un velo que no nos permite ver que la religión es algo vivido, no es ni de etiqueta, ni de porque me veo muy lindo, ni porque puedo hacer un acto público ante la comunidad. Palmares corresponde al cantón número 207, pertenece a la provincia de Alajuela y está compuesto por 7 distritos. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac
La economía del pueblo palmareño a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX reposaba en la producción y exportación del tabaco, que da como sobrenombre los cuechas para referirse a los palmareños. ¿Qué cambios socioculturales se dan en Palmares a raíz de la globalización o de los cambios de la modernidad? Sí, claro. Yo diría que tiene también dos vertientes este cambio o esta influencia sociocultural de la globalización. Una que es de carácter meramente externo, que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información que se han asentado en la comunidad, por ejemplo, la universalización de la televisión, la progresiva penetración del Internet, de difusión de algunos otros medios de comunicación que antes no estaban presentes, pero también básicamente lo que nos interesa resaltar es los cambios que ha provocado en el ámbito sociolaboral de la comunidad. Es decir, en qué sentido Palmares ha dejado de ser campesino, no solamente por influencias externas de la globalización, sino incluso por políticas impulsadas desde el Estado costarricense, o sea, a nivel nacional, obviamente en vinculación con lo global también, pero nosotros encontramos el carácter del cambio axiológico fundamentalmente ligado al cambio sociolaboral. Encontramos, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba Dago de la desruralización o desagrarización de Palmares, que por ejemplo en la actualidad, bueno, por lo menos a partir del censo 2000, solamente un 18% de la población ocupada de Palmares se dedicaba a actividades relacionadas con el agro o con la ganadería, etcétera, o sea, con el sector primario de la economía. Un 18% en contraste con el 50% que lo hacía para el censo de 1984, lo que es un cambio bastante marcado. Y encontramos en contraste que el 50% aproximadamente en la actualidad se desempeña más bien en el sector terciario de la economía, que es el conocido como sector servicios. Entonces nosotros encontramos la radicalidad del cambio ahí y no tanto en las influencias, digamos, externas, producto de la globalización, aunque estas obviamente potencian la radicalidad del cambio. Claro. Sí, el tener una economía volcada hacia el exterior, con énfasis en que hay que producir bienes para exportar, y bienes que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con flores, que son muy estimulados por el Estado, pero que se descuida, por ejemplo, lo que una comunidad sabe hacer mejor, que es, por ejemplo, producir para el mercado interno y bienes de otro tipo. Ese tipo de cosas desestabilizan mucho a una comunidad. Aunque la experiencia en Palmares tiene que ver con el café y el tabaco de manera importante, sus experiencias de cooperativización son de alguna manera debilitadas cuando el Estado no estima, digamos, de manera adecuada hacia dónde dirige su política económica. También quisiéramos agregar que la percepción o la comprensión de la realidad que se da a partir de la pérdida de, digamos, del modelo cafetalero, por decir algo así, en Palmares, del modelo agrario, hace que pierda la Iglesia Católica el monopolio que tenía. Y entonces te encontrás con que hay más opciones, es un efecto del nuevo momento, se abre, digamos, de alguna manera el abanico, digamos, de lo cristiano, entonces te encontrás con que ya ingresan de manera fuerte, no solamente formas evangélicas, que es un tipo de protestantismo, sino también iglesias, ¿cómo se llama?, de otro tipo que no pertenecen al cristianismo. Por ejemplo, qué sé yo, modalidades como la de los hombres de negocios, o formas o prácticas religiosas de estilo Nueva Era, que lo que postulan es, digamos, en el caso de Nueva Era, es como una respuesta a las personas en cuanto a individuos. Digamos, estimulan mucho el que usted responda a su necesidad espiritual como individuo, ¿verdad? Quiere decir que nos encontramos ahora con un patrón más amplio de lo religioso y con un debilitamiento
del catolicismo como forma religiosa tradicional, a lo cual, digamos, uno esperaría que la Iglesia Católica sea capaz de ofrecer una respuesta y al mismo tiempo no monopólica, digamos, tener en cuenta que existe pluralidad y en esa pluralidad liderar ojalá una experiencia ecuménica que vaya afín con la tradición, con lo mejor del pasado de la comunidad. Uy, interesante, y además me gustaría destacar en esta parte que como investigadores se escoge Palmares además porque la UNED está presente en Palmares y tiene un centro universitario en Palmares y es parte de lo que la UNED quiere dar a conocer en las zonas de influencia donde precisamente ejerce su función de educación. Así es que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y esperamos después poder seguir hablando de este tema. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.